La biblioteca local recibía a los visitantes con el agradable aroma de los libros antiguos y el suave susurro de las páginas. Elizabeth estaba sentada ante un enorme escritorio de roble, ordenando metódicamente las fichas de un catálogo. Le gustaba este trabajo monótono. Le permitía fluir libremente sus pensamientos, como un río entre las orillas de la rutina diaria. «Señora Anderson», oyó que decía una voz suave. «¿Sabe dónde puedo encontrar la sección de novela histórica?» Elizabeth levantó la vista del catálogo. Tenía delante a una mujer mayor con gafas de montura gruesa. «La señora Wilson, por supuesto. En la tercera fila de la derecha, en los 3 primeros estantes», respondió con una leve sonrisa. Después de 20 años trabajando en la biblioteca, Elizabeth conocía la ubicación de cada libro. Cuando el visitante se marchó, Elizabeth volvió al trabajo, con movimientos precisos y seguros, fruto de años de práctica. Le gustaba su trabajo por su previsibilidad y orden. Aquí, cada cosa tenía su lugar, cada libro su número, cada día era similar al anterior. Margaret, su colega, se acercó con una taza de café. «Hoy llegas pronto, Elizabeth. John se fue a una reunión importante a las 6 de la mañana», respondió sin levantar la vista de sus cartas. No tenía sentido quedarse en casa. ¿Otra vez? Margaret se sentó en el borde de la mesa. Últimamente está muy ocupado. Elizabeth se limitó a asentir. Sí, John había estado muy ocupado, tan ocupado que casi habían dejado de desayunar juntos, tan ocupado que tampoco venía mucho a cenar a casa. Pero, ¿cómo podía ella quejarse? Él siempre había sido ambicioso, siempre se esforzaba por conseguir más. El día en la biblioteca fue tranquilo. Elizabeth ayudaba a los visitantes, ordenaba los libros, rellenaba formularios. Hacia las 4 sonó su teléfono móvil. Era John. «Cariño», dijo, sonando un poco tenso. «Voy a llegar tarde esta noche. Tengo una presentación importante para nuevos clientes». «Vale», respondió ella con calma. «No hace falta. Pediremos algo para llevar a la oficina. No me esperes». Elizabeth colgó el teléfono y miró por la ventana. Fuera empezaba a llover. Ligero, monótono, otoñal. Había llovido así el día de su boda, hacía 23 años. Entonces se rieron y dijeron que daba buena suerte. Entonces todo parecía más sencillo. Volvió a casa a las 5. La gran casa de 2 plantas la recibió en silencio. Elizabeth encendió la luz del vestíbulo, colgó el abrigo y colocó cuidadosamente los zapatos en un soporte especial. El orden era lo que mantenía unido su mundo. En la cocina, sacó de la nevera la comida para la cena. Era extraño cocinar para ella sola. Siempre habían cenado juntos. John hablaba de sus reuniones, reía, bromeaba. Ahora cada vez más a menudo comía sola, mirando por la ventana el jardín del vecino. La SRA. Parker, al otro lado de la calle, regaba sus flores. Su marido estaba sentado en la terraza, en una mecedora, leyendo el periódico. Una imagen tan corriente, tan alejada de la realidad de Elizabeth. Después de cenar, subió las escaleras y empezó a limpiar el dormitorio. Era su rutina diaria: quitar el polvo, hacer la cama y guardar las cosas. En el tocador estaba la foto de su boda. Una joven pareja que miraba al objetivo con esperanza y amor. Elizabeth miró la foto durante largo rato, intentando recordar aquel sentimiento de felicidad sin límites. Entonces era preciosa, una rubia esbelta de ojos azules brillantes. John dijo que se había enamorado de sus ojos a primera vista. Ahora tenía arrugas en las comisuras de los ojos, el pelo se le estaba cayendo, pero seguía intentando cuidarse. Aunque últimamente John no parecía darse cuenta de sus esfuerzos. Sus trajes colgaban en el armario, pulcramente planchados y colgados por colores. Elizabeth pasó la mano por la tela. La ropa olía a perfume caro, uno nuevo, no el que le había regalado por su cumpleaños. No preguntó por él. Tal vez fuera un regalo de colegas o clientes. A las 9 se sentó en una silla junto a la ventana con un libro. La lectura siempre había sido su vía de escape de la realidad. Hoy era una novela sobre una mujer que recorría el mundo en busca de sí misma. Elizabeth se preguntaba a menudo si se había perdido a sí misma durante estos años de matrimonio. ¿Se había convertido en una sombra, siempre presente pero nunca en el centro de atención? John regresó casi a medianoche.
Oyó abrirse la puerta principal, quitarse los zapatos y subir las escaleras. Olía a alcohol y a cansancio. ¿Ha ido todo bien?, le preguntó ella dejando el libro. Sí, respondió él brevemente. Los clientes están contentos. Fue al baño y pronto se oyó el sonido del agua. Antes siempre le contaba sus reuniones. ¿Quién decía qué? ¿Qué problemas tenían? ¿Qué soluciones encontraban? Ahora era cada vez más así. Respuestas breves, una ducha rápida y una siesta. Elizabeth estaba tumbada en la oscuridad, escuchando su respiración. Antes se habían dormido abrazados, susurrándose su amor. Ahora había un muro invisible entre ellos, frío e impenetrable. A la mañana siguiente, todo volvió a empezar. John se levantó temprano, se preparó rápidamente y se fue. Dejó un café sin terminar y una nota en la mesa de la cocina. Reunión importante, no esperes la cena. Elizabeth miró su letra. Nítida, segura, tan característica de él. Siempre sabía lo que quería. Siempre iba a por su objetivo. Tal vez fuera eso lo que la había atraído de él 25 años atrás. Su confianza, su carisma, su capacidad para conseguir lo que quería. En el trabajo, tuvo un día normal. Libros, visitas, música suave por los altavoces. Margaret trajo galletas para comer y se sentaron en la trastienda a hablar de cosas sin importancia. ¿Sabes?, dijo Margaret mientras untaba mantequilla en las galletas. A veces pienso que eres demasiado buena con él. Elizabeth enarcó las cejas. ¿Qué quieres decir? John, por supuesto. Casi nunca está en casa, siempre está en alguna reunión. Margaret sacudió la cabeza. No es normal. Es que trabaja mucho, respondió Elizabeth automáticamente. Era su respuesta habitual a todas las preguntas sobre su marido. Pero por la noche, sentada de nuevo sola a la mesa, pensó en las palabras de su amiga. ¿Realmente estaba siendo demasiado amable? ¿O simplemente tiene miedo al cambio? ¿Miedo a destruir el frágil mundo que habían construido durante tantos años? John volvió a llegar tarde a casa. Y otra vez olía a perfume ajeno. Y otra vez apenas le habló. Y ella se limitó a mirar por la ventana la ciudad de noche y a pensar en lo extraña que es la vida. A veces las personas más cercanas son los mayores desconocidos. El jueves empezó como siempre. Elizabeth se despertó a las 6 y por costumbre se acercó al otro lado de la cama, que estaba vacía y fría. John se había marchado de nuevo a su reunión matutina. Había una nota sobre la mesa de la cocina. Tengo negociaciones importantes. Volveré tarde. Empezó la colada semanal. El trabajo monótono siempre le había ayudado a organizar sus pensamientos. Blanco con blanco, oscuro con oscuro. Ordenó la ropa como había ordenado los acontecimientos de los últimos meses en su cabeza. Otra vez estas reuniones interminables, murmuró mientras sacaba otro de los trajes de John de la cesta. Por costumbre, comprobó sus bolsillos. El bolsillo derecho no guardaba sorpresas, solo un papel arrugado con notas. Pero en el bolsillo interior de su chaqueta... ¿Qué es? Sus dedos palparon el papel grueso y brillante. Elizabeth sacó el recibo y se quedó paralizada. Hotel Metropolitan. Fecha de ayer. Hora, 14:30. La cantidad la hizo sentarse en el borde de la lavadora. Esto no puede estar bien, susurró, leyendo las líneas una y otra vez. Sonó el teléfono. En la pantalla apareció John. Elizabeth respiró hondo, intentando controlar el temblor de su voz. «Sí, cariño, ¿cómo estás?» Sonaba tenso. «Estoy bien, solo lavando la ropa». Pausa. Un pequeño suspiro al otro lado. «Escucha, puede que llegue tarde esta noche. Tengo una presentación importante». «¿Otra vez?», dijo antes de poder contenerse. «Ya sabes cómo son las cosas». Habló rápidamente, como si quisiera poner una excusa. «¿Clientes? ¿Contratos?» «Claro», respondió ella en voz baja. «Comprendo». Después de colgar, Elizabeth miró el recibo durante largo rato. El Hotel Metropolitan era uno de los más caros de la ciudad. Solo había estado allí una vez, en un acto benéfico. ¿Una reunión de trabajo?, susurró. ¿En el hotel? El día se hizo interminable. Elizabeth realizaba mecánicamente las tareas domésticas habituales,
pero sus pensamientos volvían una y otra vez al hallazgo. Dobló la ropa, preparó la cena, quitó el polvo e hizo lo de siempre. Solo que por dentro, todo ardía con preguntas sin respuesta. A las 7, oyó el sonido de una llave en la cerradura. John entró aflojándose la corbata. «Siento llegar tarde, cariño. Esta reunión, apenas he tenido tiempo de terminarla». Elizabeth observó atentamente a su marido. Sus movimientos eran nerviosos, sus ojos recorrían la habitación. «¿Ha ido todo bien?», preguntó ella, dejando los platos sobre la mesa. «Sí, sí. Un cliente muy importante». Se pasó la mano por el pelo. «Algo huele bien. Pollo y verduras, su plato favorito». Durante la cena, John habló mucho de trabajo, demasiado. Habló de algunos contratos, nuevos socios, planes de desarrollo. Pero su relato parecía incoherente, como un texto que se hubiera aprendido de memoria. «¿Dónde se celebró la reunión?», preguntó Elizabeth, tratando de mantener un tono de voz informal. John se quedó inmóvil un momento, con el tenedor sobre el plato. «En la oficina del cliente, al otro lado de la ciudad». Elizabeth sintió que algo se quebraba en su interior. Había mentido. Por primera vez en sus 23 años de matrimonio, la miraba a los ojos y mentía. «Debes de estar cansada de estas reuniones», continuó ella. «Un poco», apartó su plato. «Lo siento, no tengo mucho apetito. Ha sido un día duro. ¿Qué tal un poco de vino? Te ayudará a relajarte». «No, gracias. Aún tengo papeleo que hacer». Se levantó rápidamente y se fue a su despacho. Elizabeth permaneció sentada a la mesa, mirando su cena a medio comer. Por su mente pasaban cientos de preguntas, pero la más importante era por qué. Más tarde, cuando John se fue a la ducha, ella sacó el recibo y volvió a leer cada línea. El hotel, la hora, el importe, todo parecía una acusación, como una prueba de que su mundo empezaba a desmoronarse. «Cariño, ¿sigues despierta?». John salió del baño, envuelto en un albornoz. «No, estoy leyendo». Escondió rápidamente el cheque. «Me voy pronto a la cama». Se metió en la cama y se durmió casi de inmediato. Elizabeth permaneció despierta largo rato, escuchando su respiración. 23 años. ¿Cuántos de ellos eran verdad y cuántos eran mentira? A la mañana siguiente, cuando John se fue a trabajar, ella se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café. El cheque estaba delante de ella como una acusación silenciosa. «¿Qué has hecho, John?», susurró. Cuando marcó el número del hotel, el teléfono le resultó increíblemente pesado. «Metropolitan, buenos días». «Buenos días», le temblaba la voz. Sobre la reserva que hizo ayer». «¿A qué nombre?». «John Anderson». Un chasquido de teclas. Una pausa. «Sí, habitación 305, de 2 a 5». Elizabeth sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Las 3 en punto. No era una reunión de negocios, una habitación de hotel. «Gracias», susurró y colgó. El resto del día fue confuso. Intentó mantenerse ocupada con el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al cheque, al hotel, a las 3 horas que nunca habían pasado. Por la noche, Elizabeth se sentó en la oscura cocina a esperar el regreso de su marido. En su cabeza se estaba formando un plan claro y sencillo. No le hablaría del cheque. Todavía no. Primero tenía que averiguar más cosas. John llegó tarde a casa, como de costumbre, pero ahora lo veía con otros ojos. Lo vio esquivando su mirada, comprobando nervioso su teléfono, corriendo hacia la ducha. «¿Un día duro?», le preguntó cuando se sentó a cenar. «Sí, clientes». No terminó, se zambulló en su plato. Elizabeth lo observó y se preguntó cuántas mentiras más tendría que contar. ¿Cuántas reuniones importantes más resultarían ser habitaciones de hotel? Más tarde, tumbada en la cama, intentó recordar cuándo había empezado a cambiar todo. ¿Cuándo había cambiado John? ¿Cuándo llegaron a sus vidas esas reuniones importantes? O tal vez nada había cambiado. Quizás siempre había estado ahí, solo que ella no quería darse cuenta. ¿No quería creer? Elizabeth sacó el cheque de su escondite y volvió a leerlo. Ahora no era solo un trozo de papel, era una llave. La llave de la verdad que temía conocer, pero que debía conocer. Miró al hombre dormido durante largo rato, el rostro que conocía de memoria.
a los brazos que una vez la habían abrazado con tanta ternura, a sus labios que ahora decían mentiras con tanta facilidad. Imágenes de su vida juntos pasaron ante sus ojos. Una boda, el nacimiento de su hija, vacaciones, vacaciones. ¿Cuántos de esos recuerdos eran reales? ¿Y qué quedaría de ellos cuando se supiera la verdad? Elizabeth cerró los ojos, pero no podía dormir. En su mente ya se estaba formando un plan, sencillo y claro. Descubriría la verdad, costara lo que costara. Averiguaría quién era ahora para su marido, ¿una esposa o solo un hábito? Y lo más importante, descubriría por quién estaba dispuesto a arriesgar todo lo que habían construido durante tantos años. Por la mañana, todo volverá a funcionar. A empezar, el desayuno de siempre, las mentiras de siempre sobre reuniones importantes, las despedidas de siempre. Pero ahora todo será diferente. Ahora tiene un plan, y no parará hasta descubrir toda la verdad. Elizabeth se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. John se había vuelto a marchar temprano sin desayunar. Se levantó lentamente de la cama y fue al cuarto de baño. En el estante estaban sus cosas: una maquinilla de afeitar, aftershave, desodorante. Pero algo iba mal. Un nuevo frasco de perfume, azul oscuro con letras doradas. Nunca le había comprado uno así. Elizabeth desenroscó el tapón y aspiró. Un aroma ácido, amaderado, con toques de almizcle. Un perfume caro. Demasiado caro para un simple regalo de colegas. ¿De dónde ha salido?, susurró mirando el frasco. Clara, su hija, llamó. «Mamá, ¿cómo estás? Hace mucho que no hablamos». «Todo va bien, cariño», intentó tranquilizarse Elizabeth. «¿Cómo van las cosas en la universidad? Escucha, ¿y tu padre? Le llamé ayer, estaba muy raro». Elizabeth aferró el teléfono. «¿Cómo que extraño?» «Bueno, hablaba en fragmentos, constantemente distraído. Dijo que me devolvería la llamada, pero nunca lo hizo. Últimamente tiene mucho trabajo». «Mamá». Clara se quedó en silencio. «¿Pasa algo? ¿No os habéis peleado?» «Todo va bien». Por la noche, cuando John llegó a casa, ella intentó entablar conversación. «¿Qué tal el día?» «Bien». Él ni siquiera la miró. Estaba absorto en su teléfono. «Mucho trabajo». «¿Por qué no me lo cuentas?». Le puso el plato de la cena delante. John colgó el teléfono frustrado. «¿Qué hay que contar? Son solo cosas del trabajo. ¿Por qué quieres saberlo?» «Solo tengo curiosidad. Antes siempre me decías». «¡Antes!». Se levantó bruscamente. «Las cosas están cambiando, Elizabeth. No puedes vivir en el pasado». Ella se quedó helada ante su reacción. «Solo preguntaba». «Lo siento». Se pasó la mano por la cara. «Estoy cansada. Voy a darme una ducha». Elizabeth lo vio alejarse y sintió que el corazón se le apretaba de dolor. Este no era su John. No era el hombre con el que se había casado. Al día siguiente llamó a Clara. «Hija, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo». Se encontraron en una pequeña cafetería cerca de la universidad. Clara se dio cuenta enseguida de que a su madre le pasaba algo. «Mamá, estás pálida. ¿Qué te pasa?». Elizabeth dio vueltas a su taza de café durante largo rato. «No sé, a lo mejor son imaginaciones mías, pero tu padre me lo contó todo. El recibo del hotel, el nuevo perfume, el extraño comportamiento». Clara escuchó sin interrumpir. «Mamá», dijo finalmente, «¿tal vez sea realmente todo el trabajo? Papá siempre ha sido un adicto al trabajo». «No, algo ha cambiado. Se ha vuelto diferente». «¿Estás segura? ¿Quizás solo estás sospechando?». Elizabeth negó con la cabeza. «Si pudieras verlo ahora, es como si hubiera construido un muro a mi alrededor». «¿Y qué vas a hacer? ¿Vigilarlo?». Sonrió con amargura. «Nunca pensé que llegaría a esto». Clara le cogió la mano. «Mamá, ¿por qué no hablas con él? Pregúntale directamente. ¿Y qué te va a decir? ¿Que todos son imaginaciones mías? ¿Que me invento problemas de la nada?». Después de encontrarse con su hija, Elizabeth caminó por las calles durante mucho tiempo. Su mente estaba llena de recuerdos. Cómo ella y John se habían conocido, cómo él se había declarado, cómo se habían alegrado con el nacimiento de Clara. ¿Había sido todo falso? En casa, empezó a fijarse de nuevo en los pequeños detalles. La forma en que John se estremecía cuando sonaba el teléfono.
lo rápido que borraba los mensajes. ¿Cómo se iba al otro lado de la habitación para hablar? Una noche, intentó cogerle el teléfono cuando se iba a la ducha. La pantalla estaba bloqueada, pero aparecían las notificaciones. «K, ¿quedamos mañana?» El corazón le dio un vuelco. «¿K? ¿Quién es K?» Cuando John salió del baño, el teléfono seguía allí, con la pantalla bajada. «¿Pasa algo?», le preguntó, llamando su atención. «No», respondió ella. «Todo es normal», pero nada era normal. Aquella noche no pudo dormir, pensando en aquella misteriosa K. ¿Quién era? ¿Dónde se conocieron? ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo? A la mañana siguiente, Elizabeth empezó a trazar un nuevo plan. Anotó el horario de John, cuándo se iba, cuándo volvía. Anotó los días en los que llegaba especialmente tarde. Empezó a apuntar todas sus excusas y explicaciones. En su bolso apareció un pequeño cuaderno. Anotaba todo: los números de teléfono desde los que llamaba, las direcciones que indicaba, los nombres de las personas que mencionaba. Clara llamó unos días después. «Mamá, ¿cómo estás?» «Estoy bien», mintió Isabel. «¿Has hablado con tu padre?» «No, todavía estoy recopilando información». «Mamá», su hija sonaba preocupada. «No hagas ninguna tontería, ¿vale?» Pero Elizabeth no pudo contenerse. Empezó a fijarse en otros detalles: camisas nuevas que ella no había comprado, recibos de restaurantes de los que él no le había hablado, entradas arrugadas de eventos que ella desconocía. Un día, mientras limpiaba su despacho, encontró una tarjeta de visita. Catherine Morgan, diseñadora de interiores. En el reverso había un número de teléfono escrito a mano. «¿Kai? ¿Catherine?» Elizabeth se quedó mirando la tarjeta durante un buen rato antes de guardarla en su cuaderno. Otra prueba. Otra sospecha. John estaba cada vez más distante. Ya casi nunca cenaba en casa, siempre se refería a reuniones de trabajo, y cuando estaba en casa parecía ausente, mirando el teléfono, trabajando en el ordenador, viendo la televisión. Una noche, ella intentó abrazarle. «¿Quizá deberíamos salir este fin de semana? Hace mucho tiempo que no salimos juntos». Él se apartó. «Lo siento, cariño. Tengo una presentación importante el sábado, y el domingo tengo que preparar unos documentos». «Vuelve a trabajar», susurró ella. «¿Qué quieres decir con eso?» Él se volvió bruscamente hacia ella. «Nada. Es que no pasamos nada de tiempo juntos». «Tengo un cargo de responsabilidad, Elizabeth. No puedo dejarlo todo y salir a divertirnos, como si 23 años de matrimonio fueran solo diversión». Al día siguiente llamó a su amiga. «Mary, ¿conoces a un buen detective privado?» «¿Qué?», se sorprendió su amiga. «¿Por qué necesitas saberlo?» «Solo pregunto, por si acaso. Pero no contrató a ningún detective. Todavía no. Primero quería estar segura. Necesitaba más pruebas, más hechos». Elizabeth empezó a anotar las matrículas de los coches que aparcaban frente a la oficina de John. Hizo fotos de la gente con la que se reunía. Creó una tabla con sus reuniones de trabajo, fechas, horas y lugares. Clara volvió a visitarle. «Mamá, te has obsesionado. No es sano». «Solo quiero saber la verdad». «¿Y si la verdad no te hace feliz?» Isabel guardó silencio largo rato antes de contestar. «Más vale una amarga verdad que una dulce mentira». Pero por la noche, despierta, pensaba en las palabras de su hija. ¿Estaba realmente preparada para conocer la verdad? ¿Podría soportar lo que podría descubrir? Y entonces recordó el recibo del hotel, la tarjeta de visita de Catherine, los mensajes en su teléfono, y me di cuenta de que no había vuelta atrás. Ella tiene que saber. Tiene que saber lo que está pasando en su vida, porque lo peor es vivir en la oscuridad. Despertarse cada mañana y pensar, ¿qué más no sé? ¿Qué más me ocultan? Y continuó su pequeña investigación. En silencio, metódicamente, paso a paso. Recogió pruebas, registró detalles, analizó información. Y John no parecía darse cuenta de nada. O fingía no darse cuenta. Seguía con sus reuniones de negocios. Seguía llegando tarde a casa. Seguía distante. Y cada día Elizabeth estaba más convencida de que algo estaba pasando. Algo que podía destruir todo lo que habían construido durante tantos años.
Pero ella estaba preparada para descubrir la verdad, fuera cual fuese. Porque a veces lo más difícil es vivir una mentira, aunque parezca más segura que la verdad. Cayó la noche y el silencio envolvió la casa. Elizabeth estaba despierta, escuchando la respiración acompasada de John. El reloj marcaba las 2:30. Llevaba todo el día esperando ese momento, temiendo lo que pudiera encontrarse. ¿John? Llamó en voz baja. No obtuvo respuesta. Elizabeth se incorporó con cuidado sobre el codo. Su marido dormía profundamente, con el teléfono en la mesilla de noche. Como siempre, la pantalla estaba hacia abajo. Tratando de moverse lo más silenciosamente posible, cogió el teléfono. Le temblaban los dedos. La pantalla se encendió, iluminando la habitación con una luz azulada. Un código. Por supuesto que habría un código. Probó primero con la fecha de la boda, pero no tuvo suerte. El cumpleaños de su hija, otra vez erróneo. El cumpleaños de John, nada. Hubo un último intento antes de que el teléfono se bloqueara. 0306. El día en que se conocieron. La pantalla se desbloqueó. Elizabeth contuvo la respiración. Lo primero que vio fue un nuevo mensaje de un contacto con el simple nombre de K. Con dedos temblorosos, abrió el mensaje. Hoy ha sido genial. Estoy deseando verte la próxima vez. Era el último mensaje de Kate. Yo también. Me haces feliz. Fue la respuesta de John. A Elizabeth se le cortó la respiración. Sacó el teléfono y empezó a hacer capturas de pantalla. Mensaje tras mensaje, cada detalle de su comunicación. A medida que recorría los mensajes, iba encontrando más y más. Fotos de cafés en distintas cafeterías, insinuaciones de reuniones, cumplidos, y las mismas palabras de felicidad que hacía tiempo que no oía de su marido. ¿Quedamos en nuestra casa? No puedo dejar de pensar en ti. Eres lo mejor que me ha pasado últimamente. John se movió en sueños y Elizabeth se quedó helada. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que podría despertar a todos en la casa. Pero su marido se limitó a girarse hacia el otro lado. Siguió investigando. La información de contacto incluía su nombre completo, Kate Morgan. Elizabeth guardó rápidamente el número de teléfono y la dirección de correo electrónico en su teléfono. Había unas cuantas fotos en la galería. Nada de selfies o retratos directos, solo detalles. Una mano con una copa de vino, una sombra en la pared, un reflejo en la ventana. Elizabeth hizo copias de todo. De repente, el teléfono de John vibró. Un nuevo mensaje. Era de ella. A Elizabeth se le cortó la respiración, pero se obligó a leerlo. Me duermo pensando en ti. Le temblaron las manos al abrir la aplicación de notas de su teléfono. Rápidamente anotó todos los detalles. Horas de los mensajes, lugares de encuentro, frases especiales. Creó una carpeta aparte para las capturas de pantalla. John volvió a moverse. Esta vez, Elizabeth no se arriesgó. Cerró rápidamente todas las aplicaciones de su teléfono, comprobó que no había dejado ningún rastro y volvió a colocar el aparato exactamente donde estaba. Cuando volvió a la cama, sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Su mente repetía los mensajes que había leído y su pecho ardía de dolor y resentimiento. Por la mañana, John se comportó como de costumbre. Se tomó el café a toda prisa, le dio un beso en la mejilla y se fue corriendo a trabajar. No sospechó nada. Cuando la puerta se cerró tras él, Elizabeth sacó su teléfono. Las pruebas estaban allí. Docenas de capturas de pantalla, contactos guardados, notas. Abrió el navegador e introdujo el nombre de Kate Morgan. Los resultados de la búsqueda mostraron una página en una red profesional, una diseñadora de interiores, su propio negocio, una oficina en el centro de negocios de la ciudad, y una foto de una joven de pelo castaño y sonrisa segura. Elizabeth creó un nuevo calendario en su teléfono. Empezó a marcar las fechas de los mensajes y a compararlas con las reuniones de trabajo de John. Todo coincidía. El teléfono vibró. Un mensaje de su hija. «Mamá, ¿cómo estás? Hace tiempo que no llamas». Elizabeth miró la pantalla. ¿Qué podía decir? ¿Que acababa de descubrir que su marido, el padre de su hija, llevaba una doble vida? Todo va bien, cariño. Es solo que hay mucho que hacer. Volvió a sus notas. Ahora que el shock inicial había pasado, podía analizar la información con más detalle.
Abrió los mapas y empezó a marcar los lugares mencionados en los mensajes. Un restaurante en el centro de negocios, el mismo hotel del recibo, una cafetería cerca de la oficina de Kate. En la pantalla apareció un mensaje de John. Hoy llegaré tarde. Reunión importante. Elizabeth miró el reloj. Eran casi las 6, la hora en que los mensajes solían mencionar «Bien pasa». «Vale. ¿Con clientes?», respondió ella. «Sí, no esperes a cenar». Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Empezaba a llover. Las gotas caían por el cristal, recordando las lágrimas que había estado conteniendo toda la mañana. Abrió la foto de Kate, joven, guapa, con éxito. Todo lo que había sido 20 años atrás. Antes de que naciera su hija, antes de que su vida se llenara de tareas domésticas y rutina. John llegó tarde a casa. Olía a lluvia y a perfume, el mismo perfume que ella había olido últimamente en sus camisas. «¿Estás cansado?», le preguntó. «Muy cansada. Había sido un día muy largo». Le observó mientras cenaba y pensó en todos aquellos mensajes, todas las reuniones y conversaciones de las que ella no se había enterado, en la vida que llevaba sin ella. Esa noche, Elizabeth no pudo volver a dormir. Estaba tumbada mirando al techo y las frases de los mensajes se repetían en su cabeza. «Me haces feliz». ¿Cuándo le había dicho él algo así por última vez? El teléfono vibró suavemente. Un nuevo mensaje en el grupo de clase de Clara. Sus padres hablaban de la próxima graduación. La vida normal continuaba como si nada hubiera pasado. Elizabeth se levantó y se acercó a la ventana. Había dejado de llover, pero el cielo seguía encapotado. Sacó el teléfono y volvió a mirar las pruebas que había reunido. Ahora tenía que decidir qué hacer. La información que había reunido era suficiente para organizar un enfrentamiento. ¿Pero estaba preparada? Creó una nueva carpeta en su teléfono. Pruebas. Sistematizó todas las capturas de pantalla, fotos y grabaciones de conversaciones. Tal vez fueran útiles más adelante. Tal vez incluso los abogados lo necesitaran más tarde. John murmuró algo en sueños. Elizabeth lo miró, al hombre que creía conocer de toda la vida, y ahora resultaba que no le conocía de nada. El Hotel Metropolitan se alzaba ante Elizabeth como un majestuoso edificio de cristal. Llevaba 20 minutos sentada en el coche frente a la entrada, reflexionando. La lluvia tamborileaba sobre el techo, creando un ritmo monótono y tranquilizador. Finalmente, respiró hondo, se alisó el pelo en el espejo retrovisor, cogió el bolso y salió del coche. El recibo que había encontrado en el bolsillo de John yacía en su bolso como muda prueba. El lujoso vestíbulo del hotel la recibió con la tenue luz de las arañas de cristal y las suaves alfombras. Una joven con un peinado impecable y una sonrisa profesional estaba sentada en el mostrador de recepción. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó en tono amable. Elizabeth se acercó. «Buenas tardes, me gustaría aclarar algunos detalles sobre la reserva de ayer». «Por supuesto. ¿Cómo se llama?» «John Anderson». La chica empezó a teclear algo en el ordenador. Elizabeth sintió que el corazón le latía con fuerza. Esperaba estar equivocada, que todo aquello no fuera más que un terrible malentendido. «Sí, ya veo la reserva. Habitación 412. No, yo solo...». Elizabeth se quedó en silencio, buscando palabras. «Mi marido olvidó algo en la habitación. ¿Quizá lo recuerde?». La chica la miró más de cerca. «Por desgracia, ayer no era mi turno. Pero Tom está trabajando ahora. Ayer estuvo aquí». «¿Tom?», llamó a su colega. Un joven con uniforme de hotel se acercó al mostrador. «¿En qué puedo ayudarle?». «Señor Anderson, habitación 412, ayer. ¿Se acuerda de él?». Tom asintió. «Sí, por supuesto. ¿Un hombre alto con un traje gris?». Elizabeth sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El traje gris era el mismo que le había regalado a John por su cumpleaños. «¿Estaba solo?», preguntó, intentando mantener la calma. «No, le acompañaba una señora. A menudo se quedan con nosotros». «A menudo». La palabra la golpeó como un martillo. Elizabeth se agarró al mostrador para no caerse. «¿Está bien?», preguntó preocupada. Sí, solo un poco mareado. ¿Puedo traerle un vaso de agua?». Mientras Tom iba a por el agua,
Elizabeth intentaba controlarse. Se paran a menudo, así que no era la primera vez, así que era mucho más grave de lo que ella pensaba. Aquí tienes. Tom volvió con un vaso de agua. ¿Llamo a un médico? No, gracias, estoy bien. Bebió unos sorbos. ¿Y esta señora... ¿Recuerdas cómo era? Tom vaciló. Lo siento, pero no puedo hablar de otros invitados. Pero su mirada se lo decía todo. Joven, hermosa, segura de sí misma, como era hace 20 años. Por supuesto que lo entiendo. Gracias por su ayuda. Elizabeth salió del hotel temblando. La lluvia se había intensificado, pero ella apenas lo notaba. Las palabras del recepcionista seguían dándole vueltas en la cabeza. Paran a menudo. Subió al coche y se quedó mirando al frente durante largo rato. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de John. No le devolvió la llamada. En su lugar, abrió los mensajes que había cogido de su teléfono aquella noche. Ahora adquirían un nuevo significado. Nuestra casa era como Kate se refería al hotel en algunos de los mensajes. De repente, recordó una fotografía. La mano de una mujer sosteniendo una copa de vino sobre el fondo de un interior. Ahora reconocía el interior. Era el bar Metropolitan. Elizabeth arrancó el coche y condujo hasta su casa. Su mente iba a 1000 por hora. ¿Cuántas veces había estado aquí? ¿Cuántas veces le había mentido sobre reuniones importantes? ¿Cuántos hoteles más había habido? En casa, fue directa al baño. Permaneció bajo la ducha caliente durante largo rato, intentando lavar la sensación de suciedad y humillación. Pero no se iba. El teléfono volvió a sonar, esta vez de Clara. ¿Mamá? Papá llamó. Dice que no puede comunicarse contigo. ¿Pasa algo? No, cariño, solo estaba ocupada. ¿Estás segura? Suenas extraña. Sí, estoy bien, solo estoy cansada. Después de hablar con su hija, Elizabeth se sentó frente al ordenador. Abrió la página de contactos profesionales de Kate. Ahora estaba segura de que era la mujer que había visto en el hotel. Guapa, con éxito, joven. Todo lo que ella había sido. Antes de dedicar su vida a su familia. Antes de envejecer. El teléfono volvió a sonar. John. ¿Sí? Contestó con calma. Cariño, ¿dónde has estado? No he podido pasar en todo el día. Estaba fuera por negocios. ¿Qué negocios? ¿Quieres saberlo? La pregunta salió de mí. Hice una pausa. ¿Qué significa eso? Su voz sonó irritada. Nada. Solo preguntaba. Últimamente estás muy rara. ¿Soy yo la que está rara? Quería gritarle, pero en lugar de eso dijo. Solo estoy cansada. Tengo mucho que hacer. Bien. Obviamente no me creyó. Hoy llegaré tarde. Tengo una importante... reunión. Terminó por él. Por supuesto. Hubo otra pausa. ¿Va todo bien? Preguntó con cautela. Por supuesto. Cuando terminó la conversación, Elizabeth se quedó mirando por la ventana durante largo rato. Había dejado de llover, pero el cielo seguía sombrío. Igual que su vida ahora. Sacó su teléfono y abrió los mapas. Marcó todos los lugares donde habían visto a John y Kate. El hotel, un restaurante cercano, una cafetería cerca de su oficina. Todo encajaba en una imagen clara. En la pantalla apareció un mensaje de su amiga. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Podemos quedar mañana? Elizabeth miró su reflejo en la pantalla oscura de su teléfono. Tenía los ojos hinchados por las lágrimas que había estado conteniendo todo el día. Llevaba el pelo revuelto. No estaba preparada para ver a nadie. Lo siento, tengo mucho que hacer. La noche se hizo interminable. Cocinó la cena mecánicamente, aunque sabía que no podría tragar ni un bocado. Limpió la casa, aunque ya estaba perfectamente limpia. John llegó tarde, como de costumbre. Olía a lluvia, a cigarrillos y... a perfume. El mismo perfume que ella había olido en el hotel. Siento llegar tarde, dijo, besándole la mejilla. Un cliente difícil. Elizabeth asintió, sin fiarse de su voz. Lo vio cenar, hablando de contratos y presentaciones. Mentiras. Todo mentiras. «Estás callado esta noche», dijo, solo escuchando. ¿Seguro que todo va bien? Por la noche permaneció despierta durante mucho tiempo, escuchando su respiración.
Este hombre que dormía a su lado de repente se convirtió en un extraño en su cama. Por la mañana, todo volvió a empezar. John se tomó el café a toda prisa y se fue a trabajar. Ella se quedó sola con sus pensamientos y las pruebas. Ahora sabía la verdad. Sabía que su marido llevaba una doble vida, que todas esas reuniones importantes eran citas con otra mujer. Pero ¿qué hacer con este conocimiento? ¿Exponerlo? ¿Hacer un escándalo o hacer las maletas y marcharse en silencio? Elizabeth abrió su teléfono y miró las fotos que había hecho del hotel. El elegante interior donde su marido se había reunido con su amante. Al mostrador de recepción, donde unos empleados indiferentes confirmaron sus peores sospechas. Y entonces recordó lo que había dicho el recepcionista. Suelen quedarse aquí. Y se dio cuenta de que no se trataba solo de una aventura. Esto va en serio. Esto es real. Y había que hacer algo al respecto. Pero ella no sabía qué hacer todavía. Mientras tanto, se quedó sentada en su cocina impecablemente limpia, mirando la lluvia por la ventana y pensando en lo rápido que puede arruinarse una vida con un solo viaje al hotel. Elizabeth había pasado una semana preparándose para aquella reunión. Había averiguado que Kate trabajaba en el salón de belleza La Belle, en Oak Street. Una zona prestigiosa, coches caros a la entrada, clientas impecablemente vestidas. Ahora estaba claro por qué John iba tan a menudo a esta parte de la ciudad. No era fácil concertar una cita. Kate tenía una agenda muy apretada, pero Elizabeth insistió en que necesitaba a ese técnico de uñas en concreto, y la recepcionista encontró un hueco en la agenda. «Buenas tardes, estoy aquí para las 5. Me llamo Laura Williams», le dijo Elizabeth a la recepcionista. «Sí, ya veo su cita. Por favor, tome asiento. Kate estará libre en breve». Elizabeth se sentó en un mullido sillón y cogió una revista de papel satinado, pero no pudo leerla. El corazón le latía con fuerza y le sudaban las palmas de las manos. Muchas veces había imaginado este encuentro, pero ahora que había llegado el momento, se sentía completamente desprevenida. «Señora Williams», dijo la melodiosa voz. «Sígame, por favor». Elizabeth levantó la vista. Una esbelta mujer de 35 años, vestida con un elegante traje negro, estaba ante ella. Llevaba el pelo castaño recogido en rizos descuidados, un maquillaje impecable y una fina cadena de oro alrededor del cuello. «Así que eres tú», pensó Elizabeth mientras se levantaba. Kate la condujo a su lugar de trabajo, un cubículo separado con un gran espejo y una silla cómoda. «Ponte cómoda», sonrió. «¿Qué vamos a hacer hoy?» Elizabeth se quedó un momento confusa. «Me gustaría renovar mi aspecto, algo nuevo». Kate empezó a preparar los utensilios. «Hablemos de tu estilo. ¿Qué te gusta?» Elizabeth la observó en el espejo. Movimientos elegantes, gestos seguros, una sonrisa amable. Una profesional en su campo. «Confío en tu gusto», respondió ella. «He oído hablar muy bien de ti». «¿De verdad?» Kate pareció gratamente sorprendida. «¿De quién, si no te importa que pregunte?» «De amigos comunes». Kate empezó a trabajar, mezclando hábilmente los colores de la paleta. Sus dedos estaban adornados con finos anillos de plata, como los que Elizabeth había visto en las fotos del teléfono de John. «Háblame de ti», le preguntó Kate mientras se aplicaba la base de maquillaje. «Trabajo en la biblioteca», respondió Elizabeth, observando la reacción de la manicurista. Ni un atisbo de reconocimiento. Desde luego, John apenas le había hablado de su mujer bibliotecaria. «¡Qué interesante!», exclamó Kate. «¿Lees mucho?» «Sí, me encantan los libros». «Últimamente solo tengo tiempo para leer literatura profesional. El trabajo me ocupa todo el tiempo». «Y salir con hombres casados», pensó Elizabeth, pero dijo en voz alta. «Debes de tener muchos clientes». «No me puedo quejar», sonrió Kate, «aunque a veces quiero más tiempo para mí». Trabajó con rapidez y seguridad, hablando de las nuevas tendencias de maquillaje. Elizabeth apenas escuchaba, concentrándose en los detalles, gestos, entonaciones, pequeños movimientos. Sobre la mesa había frascos de perfume, el mismo que había olido en las camisas de John. En la pared había fotografías del trabajo de Kate, incluidos varios maquillajes de boda. «¿Estás casada?», preguntó de pronto Elizabeth.
Kate se quedó paralizada un instante. No, aún no he conocido al elegido. Oh sí, pero él ya está pillado, pensó Elizabeth. ¿Y tú? Preguntó Kate, cogiéndose la sombra de ojos. Sí, 23 años. Kate parecía realmente sorprendida. Eso es muy... largo. Demasiado tiempo para él, quiso decir Elizabeth, pero guardó silencio. El trabajo duró casi 1 hora. Kate habló de su salón, de sus planes de futuro, de sus viajes. Parecía abierta y sincera, aunque Elizabeth no supiera la verdad. «Mira», dijo Kate por fin, girando la silla hacia el espejo. Elizabeth apenas se reconocía. El maquillaje era impecable, natural y sofisticado a la vez. Parecía más joven, más fresca. «¿Te gusta?», preguntó Kate con orgullo profesional. «Mucho», respondió Elizabeth con sinceridad. Kate le dio su tarjeta de visita a modo de despedida. «Llámame si quieres volver a hacerlo». Elizabeth cogió la tarjeta, exactamente la misma que había encontrado en el despacho de John. «Elizabeth, gracias. Te llamaré». Cuando salió, respiró hondo. Ahora entendía por qué a John le fascinaba aquella mujer. Kate no solo era guapa, sino que irradiaba vida, energía y optimismo. Todas las cosas que la propia Elizabeth parecía haber perdido con los años de matrimonio. El teléfono vibró. Un mensaje de John. «No te quedes despierta hasta tarde esta noche». Elizabeth miró el reloj. Eran las 6 de la tarde, la hora a la que terminaba la jornada laboral de Kate. Subió al coche, pero no condujo directamente a casa. Aparcó delante del salón y esperó. 20 minutos después, Kate salió del edificio, todavía elegante y segura de sí misma. Subió a un Audi plateado y se marchó hacia el centro de la ciudad. Elizabeth no la persiguió. Ya sabía a dónde iba el coche. A su casa, el hotel donde ella y John se reunían con regularidad. De camino a casa, pensó en Kate. En su juventud, su energía, su espíritu despreocupado, en lo fácil que debía de ser para ella enamorarse de un hombre cansado de su rutina. En casa, Elizabeth se quedó largo rato delante del espejo, mirándose el maquillaje. Kate tenía mucho talento, la había dejado preciosa. ¿Pero era suficiente para recuperar lo que ya había perdido? Sonó el teléfono. «Clara». «Mamá, hoy estás rara. ¿Ha pasado algo?» «No, cariño. Acabo de ir al salón de belleza». «¿En serio?» Mi hija sonaba sorprendida. «Nunca te han gustado esas cosas». «A veces necesitas un cambio». Después de hablar con su hija, Elizabeth se sentó frente al ordenador. Abrió las redes sociales de Kate. Fotos brillantes, posts sobre el trabajo, citas sobre el amor y la felicidad. La vida de una joven de éxito que lo saca todo de la vida. Y luego abrió su álbum. Fotos antiguas, vacaciones familiares, momentos cotidianos. ¿Cuándo consiguió pasar de ser una joven belleza a una cansada ama de casa? John llegó tarde a casa, como de costumbre. Se detuvo en el umbral al ver su nuevo rostro. «¿Te has... cambiado algo?» «Sí, fui al salón de belleza. ¿Te queda bien?», dijo tras una pausa y se fue a la ducha. Elizabeth permaneció despierta durante largo rato, recordando los detalles de su encuentro con Kate, su confianza, su sonrisa, sus historias sobre el futuro. Y pensó en cómo había sido ella una vez, joven, hermosa, llena de esperanza. Ahora conocía a su rival de vista. Sabía lo que atraía a John de ella. Pero ese conocimiento no la aliviaba, solo agudizaba el dolor y lo hacía más real. Y en algún lugar de la ciudad, Kate podía estar despierta pensando en su amante, sin saber que acababa de hablar con su mujer, sin saber que sus vidas estaban entrelazadas en una maraña de mentiras y traiciones. Elizabeth cerró los ojos, pero no podía dormir. Los detalles de aquel día se repetían en su mente. La manicura impecable de Kate, sus joyas caras, su postura segura. Todas las cosas que ella misma había perdido con los años de matrimonio. Ahora tenía que decidir qué hacer con ese conocimiento. ¿Cómo seguir con su vida sabiendo que su marido está viendo a otra persona? ¿Cómo mirarle a los ojos, dándose cuenta de que reflejan la imagen de una joven belleza de salón de belleza? Pero esta decisión podía esperar hasta mañana. De momento, se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando la respiración de su marido y pensando en lo extraña que es la vida.
A veces no son nuestros enemigos los que nos causan más dolor, sino aquellos a los que más queremos. Elizabeth se despertó antes del amanecer. Permaneció tumbada largo rato, mirando al techo y escuchando la tranquila respiración de John. Hoy todo iba a cambiar. Ya no podía vivir en una mentira. En el cajón de su cómoda estaban todas las pruebas que había reunido. Capturas de pantalla impresas de correspondencia, fotografías, recibos de hotel, registros telefónicos. Llevaba 2 semanas coleccionándolas como flores venenosas en un ramo de decepción. «Buenos días», murmuró John al despertarse. «¿Por qué madrugas tanto?» «Tenemos que hablar». Algo en su voz le hizo sentarse bruscamente en la cama. «¿Qué pasa?» «Vístete y baja a la cocina». Ella ya le esperaba allí, esparciendo las pruebas sobre la mesa. La taza de café estaba intacta. Le temblaban demasiado las manos. «¿Qué pasa?» John se quedó helado en la puerta al ver los papeles extendidos. «Siéntate». «Elizabeth, voy a llegar tarde al trabajo». «Siéntate». Su voz sonaba aguda, desconocida. Él se sentó lentamente frente a ella. Empezó a exponer las pruebas una a una. «Esto es un recibo del Hotel Metropolitan. Estas son capturas de pantalla de tu correspondencia con Kate. Estas son las fotos que le envió. Y esta es la factura del restaurante donde cenasteis la semana pasada». Su rostro no cambió, solo sus ojos recorrieron los papeles. «¿Me estabas siguiendo?» «No, cariño, solo abrí los ojos». «No es lo que crees». «¿Qué creo, John?» Le miró directamente a los ojos. ¿Que mi marido lleva meses viéndose con otra mujer? ¿Que me ha estado mintiendo sobre reuniones importantes? ¿Que él...?» «Esto es solo una relación de trabajo», le interrumpió. «Kate es una clienta importante». «¿En serio?» Elizabeth tomó una de las capturas de pantalla. «Solo pienso en tus besos». «¿Esto también es una relación de trabajo?» John se pasó la mano por la cara. «Mira, es difícil de explicar. No es complicado. Me estás engañando con una mujer más joven. Es tan sencillo como eso». «No lo es», alzó la voz. «Lo has entendido todo mal». «Pues explícamelo. Explícame por qué pasas las noches en un hotel con otra mujer. Explícame por qué llevas meses mintiéndome». «Yo...» se interrumpió buscando las palabras. «Kate y yo... es solo una aventura. Nada serio». Elizabeth sonrió con amargura. «¿Nada serio?» 3 meses de encuentros secretos, llamadas constantes, mensajes de amor. ¿Esto es nada serio? «No lo entiendes», se levantó él bruscamente. «Últimamente las cosas han cambiado entre nosotros. Siempre estás ocupada con la casa, los libros. Me sentía sola. ¿Y yo?» Le temblaba la voz. «¿Cómo me sentí cuando llegaste tarde a casa? Cuando me mentías a la cara. Cuando... Todo es culpa tuya», exclamó de repente. «Dejaste de cuidarte. Te convertiste en un ama de casa. Y Kate, ella me comprende, me apoya». La bofetada sorprendió a ambos. Elizabeth ni siquiera se dio cuenta de que había levantado la mano. «Vete», dijo en voz baja. «¿Qué?» «Vete de mi casa. Ahora mismo». «Elizabeth, hablemos con calma. No hay nada de qué hablar. Coge tus cosas y vete. Esta también es mi casa. Ya no. Voy a pedir el divorcio». Se quedó helado. «No puedes». «Sí puedo, y lo voy a hacer. Ahora vete. Te quiero fuera de aquí esta noche». «¿Qué pasa con los 23 años que llevamos juntos? ¿Qué pasa con nuestra familia?» «Tú mismo la destruiste cuando me mentiste por primera vez». Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. «No me toques». «Cariño, hablemos de esto». «No hay nada que discutir. Todo está en estos papeles». John permaneció allí un momento más y luego subió lentamente las escaleras. Ella le oyó hacer las maletas, golpear cosas, hablar por teléfono con voz apagada. Cuando bajó con la maleta, ella seguía de pie en la cocina, mirando por la ventana. «Elizabeth, vete». La puerta se cerró con un suave clic. Solo entonces dejó fluir las lágrimas. El teléfono sonó casi de inmediato. «Clara». «¿Mamá?» «Papá acaba de llamar. Dice que os habéis peleado. ¿Qué ha pasado?» «Ven, cariño, tenemos que hablar». 1 hora después, se sentaron juntos en el sofá, y Elizabeth les contó todo.
sobre las sospechas, sobre las pruebas, sobre el encuentro con Kate. Clara escuchaba en silencio, solo sus ojos se agrandaban. «No puedo creerlo», dijo por fin. «Papá, ¿cómo ha podido?» «La gente cambia, cariño. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Voy a empezar a vivir por mí misma». Por la noche, John envió un mensaje. «Lo siento, hablemos». Ella no contestó. En su lugar, llamó a su abogado y concertó una cita. La noche parecía interminable. Caminó por la casa vacía, tocando las cosas que le recordaban su vida juntos. Las fotos de las paredes, los regalos, los recuerdos de sus viajes, todo parecía falso. Por la mañana, recibí otro mensaje de John. «Todavía te quiero». «Eso no es verdad», pensó. «Ni siquiera sabes lo que es el amor». Clara se quedó con ella unos días. Juntas ordenaron las cosas de John, reunieron documentos y planearon el futuro. «¿Sabes?», le dijo una vez su hija, «estoy orgullosa de ti». «¿Por qué?». «No lo aceptaste. No fingiste que todo era normal». Elizabeth abrazó a su hija. «A veces hay que encontrar el valor para empezar de nuevo». John siguió llamando y escribiendo. Primero suplicaba perdón, luego la culpaba, después pedía volver a hablar. Ella no contestó. Una semana después se reunió con un abogado. Estudió detenidamente las pruebas y dijo que el caso estaba claro. La aventura estaba probada. El divorcio sería rápido. «¿Estás segura de que quieres esto?», le preguntó. «Absolutamente». De camino a casa, pasó por delante del salón de belleza donde trabajaba Kate. Por un momento, quiso entrar, mirarla a los ojos, decirle algo. ¿Pero por qué? No cambiaría nada. En casa, se sentó frente al ordenador y borró todas las fotos de ella y John juntos. Luego se quitó el anillo de casada y lo guardó en un cajón. 23 años de matrimonio habían terminado, pero su vida no. El teléfono volvió a sonar. «John». «¿Sí?» «Elizabeth, he cortado todos los lazos con Kate. Intentemos arreglar las cosas». «Es demasiado tarde», respondió con calma. «Ya lo has estropeado todo. Pero podríamos». «No, no podríamos. Adiós, John». Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. Afuera empezaba la primavera, con las primeras flores asomando por el suelo y los pájaros volviendo de su migración. La naturaleza se renovaba. Tal vez había llegado el momento de que ella también se renovara. Hora de empezar una nueva vida, sin mentiras ni traiciones. Hora de ser por fin ella misma. Y John, bueno, él hizo su elección. Y ahora tiene que vivir con las consecuencias. El bufete Brown & Partners estaba situado en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con majestuosas columnas. Elizabeth estaba sentada en la recepción, revisando nerviosa los documentos de su carpeta. Fotos, recibos, capturas de pantalla de mensajes, todas las pruebas de la traición de John. Fuera de la ventana caía una ligera lluvia, creando una atmósfera melancólica. «¿Señora Anderson?», la joven secretaria llamó. «El señor Brown está listo para verla ahora». El despacho del abogado era espacioso, con paneles de madera oscura y pesadas cortinas. Michael Brown, un hombre de unos 60 años y mirada penetrante, señaló una silla. «Cuéntemelo todo desde el principio». Elizabeth respiró hondo. «Descubrí la infidelidad de mi marido hace 3 meses. Primero fue un cheque del hotel. Habló durante más de 1 hora. Sobre sus sospechas, sobre las pruebas que había reunido, sobre su encuentro con Kate. Brown tomaba notas metódicamente, aclarando detalles de vez en cuando. «Tienes un caso muy sólido», dijo, mirando los documentos. «Con estas pruebas, el tribunal estará de su parte». «Vamos a discutir su estrategia», dijo Brown, exponiendo los documentos. «Tenemos pruebas irrefutables de infidelidad y malversación de fondos comunes». Elizabeth asintió. «Recibos de hotel, correos electrónicos, testimonios del personal». «Así es. Pero lo más importante es que su marido no sabe lo que tenemos. Esa es nuestra ventaja». Las 2 semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de preparativos. Elizabeth recopiló documentos adicionales, se reunió con testigos y se preparó para el contrainterrogatorio. John se enteró de la demanda por su abogado. Empezó a llamar cada hora. «¿Por qué necesitamos un juicio?», sonaba suplicante su voz. «Arreglemos esto pacíficamente». «¿Pacíficamente?». Elizabeth contuvo su enfado.
Debería haberlo pensado antes. Querida, esto es un malentendido. No me llames cariño. Todas las comunicaciones son a través de los abogados. Clara insistió en asistir al juicio. No tienes que pasar por esto sola, mamá. El día del juicio fue sombrío. Elizabeth se despertó a las 5, incapaz de seguir durmiendo. Se metió en la ducha durante un buen rato, tratando de quitarse la ansiedad. Llevaba un traje azul oscuro, poco maquillaje y el pelo recogido en un moño estricto. La sala los recibió con frialdad y silencio. John ya estaba allí, rodeado de sus abogados. Intentó llamarle la atención, pero ella miraba al frente. «Pónganse de pie, se abre la sesión», anuncia el alguacil. El juez Thomas Peterson, un hombre delgado de pelo gris, tomó asiento. Se está juzgando el caso de divorcio de Elizabeth y John Anderson. Los motivos son adulterio. Michael Brown se puso en pie. «Señoría, mi cliente tiene pruebas abrumadoras de la infidelidad de su marido». El abogado de John, un joven con un traje caro, objetó. «Todo esto son suposiciones basadas en emociones». «Permítame presentar las pruebas», empezó Brown a exponer metódicamente los documentos. En la gran pantalla aparecieron capturas de pantalla de la correspondencia. Elizabeth vio cómo el rostro de John palidecía al reconocer los mensajes. «Estoy deseando conocerte. Me haces feliz», leyó Brown. «¿Son esas sus palabras, señor Anderson? Esto está fuera de contexto». John se agarró la cabeza. «Kate es una cliente importante». «¿Y los recibos del hotel?», continuó Brown. «Ha alquilado una habitación 12 veces en los últimos 3 meses». Elizabeth se sentó erguida, sin mostrar ninguna emoción, pero por dentro temblaba con cada nueva prueba, con cada refutación de John. «Tenemos testimonios del personal del hotel». Brown le mostró nuevos documentos. «Confirman sus visitas regulares a la joven». John estalló. «Todo esto es culpa suya», señaló a Elizabeth. «Dejó de ocuparse de sí misma, de nuestro matrimonio. Y Kate, señor Anderson». La voz del juez retumbó en la sala. ¿Realmente está admitiendo el adulterio y tratando de culpar a su esposa por ello? Se hizo el silencio. Clara apretó la mano de su madre. «Señoría», Brown sacó los documentos financieros. «Mi cliente también solicita una indemnización. El señor Anderson gastaba importantes cantidades del presupuesto familiar en su amante». El juez estudió detenidamente los papeles. «¿Qué cantidad de dinero?» «Durante 3 meses, más de 15,000 en regalos, restaurantes y hoteles». Elizabeth se levantó por fin. «Señoría, déjeme hablar». El juez asintió. «He sido una esposa fiel durante 23 años. Renuncié a mi carrera por el bien de mi familia. Creé un hogar, crié una hija. Y todo lo que pido ahora es justicia». No le tembló la voz. Vio que John bajaba la cabeza. El juez miró los documentos durante largo rato y luego anunció. «Teniendo en cuenta las pruebas presentadas y la admisión de adulterio por parte del demandado, el tribunal decreta la disolución del matrimonio. La casa y la mitad de los bienes comunes se transferirán a Elizabeth Anderson. La decisión puede ser apelada en el plazo de 1 mes». El martillo había puesto fin a su matrimonio. Fuera brillaba el sol. Clara abrazó a su madre. «Eres la mujer más fuerte que conozco». John intentó alcanzarles con el coche. «Elizabeth, por favor». Se acabó, se puso al volante sin mirar atrás. En casa, permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando el jardín. Ahora era su casa, su territorio, su nueva vida. Su teléfono vibró. Un mensaje de John. «Lo siento, lo he estropeado todo». Lo borró sin contestar. Ya no importaba. El tribunal había puesto fin a su antigua vida. Había libertad, paz y la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Y John? Bueno, ahora era su problema vivir con las consecuencias de sus actos. La lluvia golpeaba monótonamente las ventanas del pequeño apartamento de una habitación. John estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando sus facturas, los números rojos del balance, las advertencias sobre pagos atrasados, los recordatorios de los acreedores. Todo se fundía ante sus ojos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Kate. «Tenemos que hablar», suspiró. Últimamente, sus conversaciones eran cada vez más tensas. Tras divorciarse de Elizabeth, su situación financiera se había deteriorado drásticamente. La cita era en su cafetería habitual. Kate llegó tarde,
algo atípico en ella. Cuando por fin llegó, su rostro estaba tenso. John, lo sé todo. ¿Saber qué? Sobre tus deudas, que has perdido varios clientes importantes, que prácticamente vives de tus tarjetas de crédito. Intentó sonreír. Son dificultades temporales. No, levantó la mano. He hablado con Michael desde tu despacho. Es mucho peor de lo que dijiste. John sintió que se enfriaba por dentro. ¿Y qué? Así que me has estado mintiendo. Todo este tiempo has estado creando la imagen de un hombre de negocios de éxito, pero en realidad... Yo tengo éxito. Alzó la voz, notando que los demás visitantes se daban la vuelta. Es solo que estoy atravesando un periodo difícil. Kate negó con la cabeza. Sabes, cuando nos conocimos parecías tan... seguro de ti mismo. Fuerte. Y ahora veo que solo era una actuación. Sonrió con amargura. No se trata del dinero. Lo miró a los ojos. Se trata de la mentira. Le mentiste a tu mujer. Ahora me mientes a mí. Nunca he mentido sobre lo que siento por ti. Kate se levantó. ¿Sabes qué es lo gracioso? Yo te creo. Pero eso no basta. Se marchó, dejándolo solo con media taza de café y una cuenta que apenas podía pagar. Los días siguientes se fundieron en una pesadilla interminable. Los clientes cancelaban sus contratos uno a uno, mientras los rumores de su divorcio y sus problemas financieros se extendían rápidamente en los círculos empresariales. Tuvo que cerrar la oficina. Ya no podía pagar el alquiler. Pasó a trabajar desde casa, pero cada vez le resultaba más difícil concentrarse en su trabajo. Una noche, tras un día especialmente difícil, llama al número de Elizabeth. Unos pocos tonos y su voz tranquila. Sí, te escucho. Soy yo. Una pausa. ¿Qué quieres, John? Hablar. ¿Puedo ir? No. Elizabeth, por favor, me he dado cuenta de mis errores. He cambiado. ¿Cambiado? Sonaba amargada. ¿O es que Kate te ha dejado? Dejó de hablar. Las noticias vuelan, dijo ella, como si respondiera a su pregunta silenciosa. Sobre todo en nuestro pequeño pueblo. Lo siento mucho. ¿Sabes? Interrumpió ella. En otro tiempo, eso podría haber significado algo, pero ya no. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Nada. Sigue adelante con tu vida. Ella colgó y él permaneció largo rato aferrado al teléfono. Su rostro se reflejaba en la ventana, demacrado, con profundas arrugas alrededor de los ojos. ¿Cuándo había envejecido tanto? Una llamada al móvil le sacó de sus pensamientos. Del banco. Otro aviso de retraso en el pago. Miró alrededor de su pequeño apartamento. Papeles esparcidos, platos sucios, botellas vacías. Clara también había dejado de responder a sus llamadas. Un día se encontró con ella en un supermercado y pasó de largo, como si no se hubiera dado cuenta. Sus amigos fueron desapareciendo poco a poco. Algunos le evitaban, otros buscaban excusas educadas para no quedar con él. Resultó que la mayoría de sus no eran más que socios. Una vez intentó volver a su restaurante favorito y al de Elizabeth, pero sin corbata y con un traje arrugado, ni siquiera le dejaron entrar. «Lo siento, señor», le dijo el joven maître. «Tenemos un código de vestimenta». Quiso decir que era cliente habitual, que había celebrado aquí sus bodas de plata, Pero no dijo nada. Ese John murió. Solo quedó una sombra. Una tarde pasó con el coche por delante de su antigua casa. Las luces de las ventanas estaban encendidas y las flores florecían en el jardín. A Elizabeth siempre le había gustado la jardinería. Aparcó enfrente y se quedó sentado en el coche largo rato. La vio salir a la terraza con una taza de té, probablemente su té favorito. Parecía feliz, tranquila. Su teléfono volvió a vibrar, otro recordatorio de su deuda. Ni siquiera lo miró. Arrancó el coche y condujo hasta su piso vacío. Sobre la mesa había una carta de su abogado, una advertencia sobre una posible quiebra. Al lado había una foto de la boda. Eran tan jóvenes, tan felices. John se sirvió un whisky, la última botella de su impresionante colección. La mayor parte tuvo que venderla para pagar las facturas. Llamaron a la puerta. El vecino de abajo. «Señora Anderson, lleva 3 meses de retraso en el alquiler». «Mañana», refunfuñó. «Todo será mañana».
pero él sabía que nada cambiaría mañana. Su vida se desmoronaba como un castillo de naipes y todo era culpa suya. Pasó otra tarde hojeando viejas fotografías. Aquí él y Elizabeth el día de su boda. El nacimiento de Clara. Vacaciones en la playa. Navidad con la familia. ¿Cuándo se torció todo? ¿Cuándo decidió que podía tenerlo todo? ¿Cuándo olvidó el valor de lo que tenía? El banco volvió a llamar. Esta vez contestó. Señor Anderson, si no recibimos su pago antes del fin de semana, nos veremos obligados a... Entiendo, interrumpió. Ya se me ocurrirá algo, pero no había nada que pensar. Todos sus posts o planes de negocio habían fracasado. Todas las puertas a las que llamaba permanecían cerradas. Un día se encontró a Kate con otro hombre, un hombre joven y de éxito, con un traje caro. Como era él antes, ella ni siquiera miró en su dirección. Por la noche, volvió a marcar el número de Elizabeth. No sabía por qué. ¿Hola? Lo siento. Hubo una larga pausa. Lo siento, John, pero no cambiará nada. Ya lo sé, solo quería que lo supieras. Colgó y miró por la ventana durante largo rato. La ciudad seguía su vida. La gente se apresuraba a volver a casa con sus familias, a sus acogedoras veladas. Y él se quedó solo, en un piso vacío, con muchas deudas y una vida rota. Y lo peor era que sabía que todo era culpa suya. Había destruido todo lo que tenía. Y ahora, todo lo que tenía que hacer era vivir con este conocimiento. Cada día, cada hora, cada minuto. La primavera florecía al otro lado de la ventana. Elizabeth estaba sentada en la terraza de su casa, disfrutando de su café matutino y del olor de los manzanos en flor. Su teléfono marcaba las 7 de la mañana, la hora a la que solía preparar el desayuno para John. Ahora podía sentarse y respirar el aire fresco. A su lado, sobre la mesa, un folleto de cursos de informática. Llevaba una semana dudando si empezar o no. A los 48 años, parecía demasiado tarde para aprender algo nuevo, pero algo en su interior la empujaba a cambiar. ¿Mamá? Llamó Clara justo cuando Elizabeth estaba a punto de irse a trabajar. ¿Te has apuntado? Aún no. No estoy segura. Mamá, deja de dudar. Siempre has querido aprender a trabajar con programas informáticos. Elizabeth sonrió. Su hija había sido un verdadero apoyo durante aquellos difíciles meses posteriores al divorcio. Ese mismo día fue al centro de formación. El moderno edificio de cristal y metal la asustó al principio, pero por dentro era acogedor. La joven administradora le sonríe calurosamente. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría apuntarme a un curso de informática para principiantes. Por supuesto. El grupo empieza la semana que viene. ¿Trabaja? Sí, en la biblioteca. Estupendo. Podemos ofrecerle un grupo de tarde. Las clases son 3 veces por semana, de 6 a 8. Mientras el administrador rellenaba el papeleo, Elizabeth miró a su alrededor. Jóvenes con ordenadores portátiles, conversaciones animadas sobre proyectos y programas. Un mundo nuevo, tan lejos de su tranquila biblioteca. Aquí tiene su horario, le tendió la chica una carpeta. No te preocupes, nuestros profesores tienen mucha experiencia trabajando con principiantes. De camino a casa, Elizabeth se sintió extrañamente emocionada. Era como si hubiera vuelto a ser alumna, como si hubiera abierto una nueva página en su vida. La primera lección fue más difícil de lo que esperaba. Términos nuevos, órdenes incomprensibles, decenas de botones en el teclado. Pero el profesor, David, fue paciente. Tómese su tiempo, Sra. Anderson, paso a paso. En el grupo había otros 5 alumnos de su edad, lo que le dio confianza. Rápidamente se hicieron amigos, intercambiaron números de teléfono y resolvieron juntos problemas difíciles. Martha, una mujer de unos 50 años, le dijo: «Yo también tenía miedo al principio. Pensaba que era demasiado vieja para esto, pero ahora no puedo imaginarme la vida sin un ordenador». Tras un mes de formación, Elizabeth ya sabía utilizar los programas básicos. Creó un catálogo electrónico para sus libros, aprendió a trabajar con hojas de cálculo y dominó Internet. «Mamá, lo estás haciendo muy bien». Clara no podía ocultar su orgullo. «¿A lo mejor ahora abres una página en las redes sociales?» «No tengas prisa», se rió Isabel. «Cada cosa a su tiempo». Su trabajo en la biblioteca también cambió.
Ahora podía ayudar a los visitantes con búsquedas informáticas, crear formularios electrónicos y trabajar con la base de datos. Elizabeth, pareces más joven, comentó una vez el director de la biblioteca. ¿Qué ha cambiado en ti? Todo, respondió simplemente. Una vez, mientras limpiaba su armario, Elizabeth encontró una vieja carpeta de poemas. Los había escrito cuando era más joven, pero los abandonó después de casarse. Ahora, tras aprender a escribir a máquina, empezó a pasarlos al ordenador. ¿Por qué no empiezas un blog?, sugirió Clara. Mucha gente de tu edad escribe en Internet. La idea parecía una locura, pero ¿por qué no intentarlo? En la siguiente clase, le pidió a David que le enseñara a crear un blog. Me sorprende, señora Anderson, sonrió él. La mayoría de los estudiantes de su edad se limitan a conocimientos básicos. La primera entrada del blog fue sencilla: unos poemas y pensamientos sobre la primavera. Pero en una semana ya tenía mis primeros lectores, comentarios y preguntas. Tus poemas son tan sinceros, escribió una tal Ana. Gracias por tu honestidad, añadió un usuario bajo el apodo de Viejo Romántico. Elizabeth descubrió todo un nuevo mundo de comunicación en línea. La gente compartía sus historias, se apoyaban mutuamente y hablaban de libros y películas. El curso terminó, pero sus estudios continuaron. Se matriculó en un módulo adicional sobre procesamiento fotográfico y empezó a aprender los fundamentos del diseño web. Nunca es tarde para empezar algo nuevo, dijo Marta una vez. Estaban sentadas en un café después de clase, hablando de sus progresos. Isabel estaba de acuerdo. La vida después del divorcio no era el final, sino el principio. Una nueva oportunidad para encontrarse a sí misma, sus intereses, su camino. Una tarde, se sentó frente al ordenador durante largo rato, mirando viejas fotografías. Había una mujer joven con sueños en los ojos. Es hora de traerlos de vuelta, susurró, abriendo un nuevo documento. Empezó a escribir una historia, su historia, sobre una mujer que se perdió en el matrimonio y se reencontró a sí misma tras el divorcio, sobre el miedo al cambio y la alegría del descubrimiento, sobre el hecho de que la vida no se acaba tras una traición. Los lectores de su blog respondieron al instante. Comentarios, mensajes de apoyo, historias similares. Elizabeth se dio cuenta de que no estaba sola. En la biblioteca le ofrecieron un trabajo como profesora de informática para personas mayores. Al principio dudó, ¿quién era ella para enseñar a otros? Pero entonces recordó su primer día en el curso, su miedo a lo nuevo. «Lo intentaré», le dijo al director. La primera clase fue angustiosa, pero satisfactoria, y sus alumnos, tan intimidados como ella por la nueva tecnología, apreciaron su paciencia y comprensión. «Es usted una profesora estupenda», le dijo una señora mayor después de la clase. «Comprendes nuestros miedos». La vida adquirió nuevos colores. Las tardes ya no parecían vacías. Siempre había algo que hacer. Libros, un blog, fotografía, nuevos amigos del curso. Un día conoció a John en un supermercado. Parecía viejo y cansado. Intentó hablar con ella, pero ella se limitó a asentir y seguir caminando. Ya no sentía dolor, solo indiferencia. «¿Sabes de qué me he dado cuenta?», le dijo a Clara aquella noche. «La felicidad no tiene que ver con un hombre ni con el matrimonio. Se trata de estar en paz contigo misma». Su hija la abrazó. «Has cambiado, mamá. Eres más fuerte». Isabel sonrió. Sí, había cambiado, y le gustaban esos cambios. Por la tarde, se sentó en la terraza con su portátil, trabajando en una nueva entrada para el blog. Los manzanos habían florecido, pero el aire seguía oliendo a primavera. La primavera de una nueva vida. Habían pasado 5 años. El viento otoñal movía las hojas caídas por el patio de la casa de Elizabeth. Ella estaba sentada en su escritorio, mirando los últimos comentarios de su blog, que con los años se había convertido en un popular portal femenino sobre la vida después de los 50. «Tus artículos me han cambiado la vida», escribió otra lectora. «Después de mi divorcio, pensé que todo había terminado, pero usted me mostró otro camino». Elizabeth sonrió. Su historia personal, que una vez se atrevió a publicar, había resonado en miles de mujeres. Ahora dirigía un grupo de apoyo en línea, organizaba seminarios web y ayudaba a otras a superar momentos difíciles. Un timbre interrumpió sus pensamientos. Clara estaba en la puerta con un enorme ramo de flores.
¡Feliz cumpleaños, mamá! Sabes que no es hasta mañana. Sí, ya lo sé, pero mañana estarás ocupada con tu presentación, así que he decidido felicitarte hoy. Presentación. Elizabeth sintió que se estremecía de emoción. Mañana lanzaría su primer libro, una colección de ensayos sobre el Renacimiento tras la crisis de los 40. Clara y ella se sentaron en la terraza. Su hija hablaba de su trabajo en una empresa de informática y de sus planes de futuro. Elizabeth escuchaba y pensaba en cómo habían cambiado sus vidas con el paso de los años. Por cierto, dijo Clara de repente, vi a mi padre la semana pasada. Elizabeth sorbió tranquilamente su té. ¿Cómo está? Se ha hecho mayor. Trabaja como asesor en una pequeña empresa. Me preguntó por ti. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que eras feliz. Elizabeth asintió. Era verdad. No solo había sobrevivido al divorcio, sino que había prosperado. Los cursos de informática fueron el principio de grandes cambios. Ahora no solo dirigía su propio portal, sino que también trabajaba como consultora de alfabetización digital para personas mayores. No dejó la biblioteca, pero ahora trabajaba allí 3 días a la semana, gestionando el proyecto de digitalización. El resto del tiempo lo dedicaba a escribir, a la consultoría y al autodesarrollo. ¿Sabes qué es interesante?, dijo Clara, hojeando el portátil de su madre. Kate también lee tu blog. He visto sus comentarios bajo seudónimo. Lo sé, respondió Elizabeth con calma. Me escribió un mensaje privado hace un mes. Me pidió disculpas. Le contesté que la había perdonado hacía tiempo. La vida es demasiado corta para el resentimiento. Por la tarde, después de que su hija se marchara, Elizabeth estaba sentada en su despacho. En la pared colgaban diplomas de varios cursos, desde informática hasta psicología y escritura. Sobre la mesa había un ejemplar de su libro. Su teléfono vibró. Un mensaje de Robert, su nuevo amigo. Se habían conocido en una conferencia de blogueros y llevaban 6 meses quedando para tomar café una vez a la semana. Hablaban de libros, de la vida, del futuro, sin obligaciones, sin prisas. Buena suerte con tu presentación de mañana. Estoy segura de que irá genial, sonrió Elizabeth. A sus 53 años, por fin se había dado cuenta de que la felicidad no consiste en cumplir las expectativas de alguien. La felicidad consiste en ser uno mismo. A la mañana siguiente se levantó temprano. El sol acababa de salir, pintando el cielo de rosa pálido. Había una nota de Clara en la cocina. Eres la mejor. Estoy orgullosa de ti. Mientras preparaba el café, Elizabeth recordó la mañana de 5 años atrás, cuando encontró el recibo del hotel en el bolsillo de John. Por aquel entonces, pensó que su vida se había acabado. Pero resultó que no había hecho más que empezar. Con los años, ha aprendido lo más importante, a valorarse a sí misma, a no esperar aprobación ni permiso, no tener miedo al cambio, no detenerse ante las dificultades. Su blog cuenta ya con más de 100,000 suscriptores. Mujeres de distintos países compartían sus historias, se apoyaban mutuamente y aprendían a vivir de nuevo. El libro que escribió se titulaba simplemente Empezar de nuevo. No contenía consejos ni recetas prefabricadas para ser feliz. Era solo una historia sincera sobre lo importante que es seguir siendo uno mismo, incluso cuando el mundo entero se desmorona. A las 10 en punto, llegó un taxi para llevarla a la presentación. Elizabeth se miró por última vez en el espejo. Vestido elegante, peinado cuidado, sonrisa tranquila. Sus ojos tenían el mismo brillo que en su juventud, pero ahora se le había añadido la sabiduría de sus años. La sala de conferencias del hotel estaba abarrotada. Sus lectores acudían a conocer en persona a la autora, cuyas palabras les ayudaron a superar momentos difíciles. Cuando Elizabeth estaba subiendo al escenario, vio de repente una figura familiar en la última fila. Era John. Era mayor, más canoso, pero sus ojos eran los mismos. Le hizo una leve inclinación de cabeza y ella le devolvió el gesto. Sin ira, sin dolor, solo un reconocimiento de su pasado común. Gracias a todos por venir, comenzó su discurso. Mi historia es la historia de todas las mujeres que alguna vez se han encontrado en una encrucijada, que pensó que todo estaba perdido, pero resultó que todo acababa de empezar. Tras la presentación, hubo una sesión de autógrafos. Las mujeres se acercaban, la abrazaban, le daban las gracias. Algunas lloraban mientras contaban sus historias.
Me habéis dado esperanza, dijo una de ellas. Me enseñaste que la vida no se acaba a los 50. Por la noche, Elizabeth se sentó en su terraza favorita. Las voces de los invitados llegaban del salón. Clara había organizado una pequeña celebración. Robert contaba alguna anécdota divertida del trabajo y todos se reían. Las estrellas centelleaban en el cielo. Recordó cómo le gustaba mirarlas con John. Ahora solo eran estrellas, hermosas, lejanas, pero ya no asociadas a recuerdos dolorosos. Su teléfono parpadeó. Una nueva entrada en el blog. Una mujer de Canadá compartía su historia de renacimiento tras un divorcio. Gracias por enseñarnos a no tener miedo a empezar de nuevo, escribió. Elizabeth sonrió. La vida es increíble. A veces los mayores golpes del destino allanan el camino para los mejores cambios. Lo principal es no tener miedo a seguir este camino. Ahora Elizabeth se permitía viajar 2 veces al año. Cada uno de ellos se convertía en una pequeña aventura, una oportunidad para conocerse a sí misma desde una nueva perspectiva. Antes, John había planeado todos los viajes, eligiendo hoteles y rutas. Ahora, ella disfrutaba de la libertad de tomar sus propias decisiones. Este año, decidió ir a Italia. Un pequeño hotel en la Toscana, sin el ajetreo de los centros turísticos. La antigua villa estaba rodeada de flores y desde la ventana se veían viñedos y olivares. ¿Viaja sola la señora?, preguntó la dueña del hotel, una anciana italiana llamada María. Es maravilloso. Ah, entiendo, asintió María. A mi hermana también le gusta viajar sola después de su divorcio. Dice que por fin puede hacer lo que quiera. Elizabeth pasaba las mañanas en la terraza trabajando en su nuevo libro. Un portátil, una taza de café y croissants recién horneados. Un comienzo del día sencillo pero perfecto. A veces hacía una pausa para admirar las vistas o charlar con otros huéspedes. Durante el día, exploraba los alrededores, pueblos antiguos, pequeños restaurantes, mercados locales. Aprendió a pedir comida en italiano, a regatear con los vendedores locales y a encontrar los lugares más recónditos fuera de los caminos trillados. En uno de esos pueblos conoció a un grupo de mujeres americanas de su edad que también viajaban solas. Nos llamamos el Club de los Espíritus Libres, le dijo Susan, una enérgica mujer de Boston. Una vez al año, elegimos un nuevo país y nos vamos a explorar el mundo. Pasaron una velada maravillosa en un pequeño restaurante, compartiendo historias sobre sus aventuras y cómo han cambiado sus vidas después de los 50. ¿Saben de qué me di cuenta?, dijo Jane, la mayor del grupo. Las mujeres de nuestra generación a menudo se olvidaban de sí mismas, dándolo todo a sus familias, pero ahora es nuestro momento. Elizabeth asintió, recordando que antes le daba miedo pensar en viajar sola. Ahora formaba parte de su nueva vida, la libertad de estar donde quisiera, de hacer lo que quisiera, sin tener que adaptarse a los deseos de los demás. Por las tardes, le gustaba sentarse en el jardín del hotel, beber vino local y charlar con otros huéspedes. Una pareja joven de Alemania, una familia de Francia, un artista de Canadá. Cada uno tenía su propia historia, su propia visión de la vida. «Eres muy valiente», le dijo una joven alemana. «Viajar sola a tu edad». «Sabe», sonrió Elizabeth, «la edad es solo un número. Lo principal es el deseo de vivir la vida al máximo». En su blog, ahora escribe una sección aparte sobre viajes para mujeres mayores. Compartía consejos, hablaba de lugares interesantes y les enseñaba a no tener miedo a las nuevas experiencias. Sus lectoras escribían a menudo que estas historias las inspiraban a vivir sus propias aventuras. Una noche, sentada en la terraza de su habitación de hotel, recibió un mensaje de Clara. «Mamá, me inspiras. Espero ser tan activa como tú cuando tenga tu edad». Elizabeth sonrió. Su hija siempre la había apoyado en sus nuevos empeños, alegrándose de cada victoria sobre viejos temores. Al día siguiente, alquiló un pequeño Fiat y salió a explorar la costa. Se detuvo en pequeños pueblos, probó platos locales y habló con pescadores y agricultores. Cada viaje se convirtió en una pequeña aventura. En uno de los pueblos costeros, encontró una pequeña tienda de antigüedades. El anciano propietario, al enterarse de que era escritora, le regaló una vieja máquina de escribir. «Para tus historias», le dijo guiñándole un ojo. Ahora esta máquina está en su despacho de casa,
un recordatorio de las decisiones espontáneas y los regalos inesperados del destino. La vida resultó ser mucho más grande y brillante de lo que jamás había imaginado dentro de los confines de su círculo familiar. Cada nuevo viaje le abría nuevos horizontes, nuevas oportunidades, nuevas alegrías. En su última noche en Italia, estaba sentada en un pequeño bar junto al mar. El sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, pintando el cielo de colores increíbles. «Por una nueva vida», susurra mientras levanta su copa de prosecco. Cerca de ella había un grupo de jubilados que se reunían todas las tardes para jugar a las cartas. La invitaron a unirse a ellos y, aunque apenas entendía las reglas, fue una de las veladas más divertidas del viaje. A la mañana siguiente, mientras hacía las maletas, Elizabeth encontró una nota de María. «Vuelve. La Toscana siempre acoge a las mujeres fuertes». Y supo que sin duda volvería. Quizá la próxima vez traiga con ella a algunas de las lectoras de su blog, esas que también sueñan con nuevos horizontes, pero tienen miedo de dar el primer paso.